En esta ocasión, nuestro economista en jefe, Ricardo Aguilar, nos va a platicar sobre las perspectivas macroeconómicas hacia el cierre de 2021, que es un tema muy relevante y que muchos de ustedes han estado esperando y que van a poder conocer un poco más de lo que está pasando a nivel económico en México. Bueno, Ricardo, te voy a presentar. Ricardo es licenciado en Economía y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. En 2004 inició su carrera como economista en la Dirección de Asuntos Internacionales de Banco de México. En 2007 ingresó por primera vez a INVEX, donde se desempeñó como analista económico hasta 2011. De 2012 a 2019 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, primero como subdirector en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, donde dio seguimiento a la participación de México en el G20 y a toda la política regulatoria aplicable al sector financiero global. Posteriormente, trabajó como asesor de la tesorera de la Federación. Durante sus últimos años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desempeñó como director de Política y Evaluación de Productividad Económica, donde contribuyó en la implementación de propuestas y proyectos dirigidos a incrementar la productividad de los sectores estratégicos del país. En 2020 regresó a INVEX con la posición de economista en jefe. Y la verdad que muy contentos con Ricardo por todo lo que nos ayuda a conocer a través del día a día. Ricardo, muchas gracias y pues adelante. Hola Salvador, muchas gracias por la presentación. Lori, muchas gracias también. Agradecimiento a la Cámara Francesa en el Bajío para esta oportunidad nuevamente que tenemos de discutir un poco sobre el panorama económico. Ya es nuestro segundo webinar trimestral y esperamos aquí en INVEX que estas colaboraciones continúen en el futuro como hasta ahora se han llevado a cabo. Pues sin más, permítanme un segundo nada más presentarles lo que tenemos preparado para ustedes, unas cuantas láminas que podrán ilustrar un poco sobre cómo estamos viendo el entorno global y también el entorno doméstico para la economía al cierre ya de 2021. Pues bueno, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en el panorama económico global? Y esto es muy importante porque acontecimientos recientes han afectado algunas perspectivas de crecimiento. Como ustedes saben, el caso de Evergrande en China, una inmobiliaria que probablemente pueda entrar en default por la falta de pago de su deuda, fue respaldada por el gobierno, pero no directamente como ha ocurrido en otras regiones del país. Tenemos casos clarísimos en Estados Unidos, donde ante el colapso de una empresa too big to fail, el gobierno entraba para rescatarla. En China eso no se está dando. No obstante, sí vemos que el caso de Evergrande en particular va a ser algo que se acotará a nivel global. No vemos que esto sea algo sistémico, no vemos que esto se extienda hacia otras regiones del mundo. ¿Y por qué? Porque la tenencia de deuda de este gigante chino por parte de los principales bancos del mundo no es significativa. No estamos hablando de un Lehman Brothers, no estamos hablando de un banco con presencia internacional o incluso global durante décadas, como fue el caso de Lehman. Aquí estamos hablando de una inmobiliaria china que definitivamente prende las alertas por el riesgo sistémico que podría generar, pero se contiene, se contendrá, esto no saldrá de China. De nuevo, el gobierno no ha intervenido directamente, pero sí hemos visto, por ejemplo, cómo el Banco Central de la República Popular de China inyectó liquidez en los mercados para aliviar un poco las tensiones. También, al ser un gobierno centralizado, vemos como China también presiona para que ciertas compañías estatales adquieran la deuda de Evergrande. Entonces, el tema de Evergrande ya pasó. Ahorita tenemos otras presiones que hablaremos más adelante, pero en el impacto que pudiera tener a nivel global es acotado, pero donde sí podemos ver un impacto por el tema de Evergrande y no tanto por la empresa en sí, es en el crecimiento. Recientemente, indicadores de actividad en las manufacturas y los servicios han estado mostrando un retroceso importante, sobre todo el de servicios en China. ¿Y qué es lo que pasa? A pesar del esfuerzo de vacunación que se está llevando en muchos países, entre ellos China, evidentemente, pues ha habido casos de COVID que han pues alertado a las autoridades y han cerrado ciudades enteras de 50 millones de personas. Entonces, por 100 casos de COVID en una ciudad portuaria de 50 millones de personas, se cierra toda la ciudad, se obliga al confinamiento y es ahí donde pues sí vemos caídas importantes en la actividad de servicios y también en la producción manufacturera, que como ustedes saben, China de eso se caracteriza. Entonces, los cierres que podamos ver a causa del COVID en China, pues por un lado sí van a afectar la actividad. Ahora, ¿cómo remata esto de Evergrande? Pues en una pérdida de confianza que genere menos inversión. Hemos visto cómo algunos indicadores se han estado frenando de forma importante en China, sobre todo el consumo, algunos de inversión también, y pues bueno, el tema de Evergrande, como les dije, que será local,
pues sí va a deteriorar un poco la confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, y es ahí donde esperaríamos ver que el crecimiento se ve afectado, además de estos cierres por COVID de los que les estoy contando. Entonces, bueno, la principal economía emergente se va a frenar, aunque de todas maneras no esperaríamos que el impacto global fuera tan grande. ¿Por qué? Porque otras economías, a pesar de los ajustes que estamos viendo en algunos indicadores, mantienen un ritmo de crecimiento sólido. Y es aquí, por ejemplo, donde las manufacturas, a pesar de las disrupciones en la oferta que hemos estado viendo, a pesar de la crisis del gas natural que también estamos viendo ahorita, a pesar de los aumentos en los precios de materias primas, a pesar del cierre de puertos, como les decía, cierre de ciudades completas en Asia porque no se han vacunado o porque hay otra vez casos de COVID, entonces es ahí donde pues la manufactura sigue, ¿no? Y seguirá, sí va a haber evidentemente un ajuste y esto es muy importante. Ya no vamos a crecer a las tasas aceleradas que vimos cuando todos los gobiernos o prácticamente todos los gobiernos y bancos centrales se coordinaron para apoyar a la economía. Ya no vamos a ver tasas de crecimiento de 10%, 5% en los principales indicadores. Ahorita ya esperaríamos más bien ver tasas muy modestas de expansión, algunos ajustes con el tema de la vacuna. ¿Por qué? Porque pues van a cerrar algunas ciudades, pueden restringir ciertas actividades, entonces el sector de servicios que se había disparado en meses recientes al alza porque pues prácticamente todo el mundo se vacunó y salió y aunque no estuvieran vacunados, pues ahorita va a haber ajustes, pero en general sí esperamos que el crecimiento sea positivo. Muy importante, el que la recuperación se frene no significa que la economía va a volver a caer y hay que saber diferenciar entre un crecimiento que es paulatino o bajo contra una caída. No esperamos que ni siquiera con el tema de Evergrande que pueda afectar a la economía de China vayamos a ver caídas en la actividad económica. El proceso de vacunación avanza, con o sin vacuna la gente sale y bueno, también estamos viendo que las disrupciones en la oferta, en el gas, en condiciones climatológicas, pues no son eternas. Esperaremos una vuelta hacia adelante. ¿Cómo vemos a la principal economía del mundo? Pues bueno, en la principal economía del mundo, en Estados Unidos, el empleo no se logra reactivar, ¿no? Y esto se ha dado, ¿por qué? Porque el gobierno estuvo brindando estímulos para el desempleo de forma continua y esto evidentemente hacía que la gente o mucha gente prefiriera quedarse en casa y recibir el subsidio del gobierno en lugar de salir a trabajar, porque pues en algunas ocasiones percibía un salario más alto por lo que le daba el gobierno. Entonces, bueno, sí hemos visto que el vencimiento de los beneficios por desempleo, que puesto en términos prácticos es la barrita roja, ha estado bajando porque pues ha estado desapareciendo este programa. De hecho, en septiembre ya ningún estado en la Unión Americana dará subsidios por desempleo, pero pues el empleo no repunta. Entonces, ya no hay beneficios por desempleo, ya no hay subsidios y la gente sigue sin salir a trabajar. Tenemos solicitudes del seguro de desempleo, que son semanales, que se mantienen en niveles elevados. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da? Pues bueno, por un lado se pensaba que podría ser el tema de la pandemia, ¿no? Que pues la gente no quiere regresar al trabajo porque tiene miedo al contagio, pero no. Porque hemos visto incluso que gente no vacunada en Estados Unidos, creo que de hecho es la que más sale. Entonces no es un tema. Un tema sí podría ser probablemente que no todos los niños han regresado a clases y que probablemente pues no tienen dónde dejar a adultos mayores o gente que tienes que cuidar en casa y por eso no han salido a buscar empleo. Pero pues en general, a pesar de esto, no esperaríamos que fuera algo en 100% cierto en todos los casos. Entonces, ¿por qué la gente en Estados Unidos no está regresando a trabajar si ya no le están subsidiando el desempleo? Pues porque tiene una tasa de ahorro muy alta. Y esa es prácticamente la conclusión a la que hemos llegado nosotros. No hay forma que una familia subsista, pues si no es ahorita, sin ahorros. ¿Por qué? Porque pues si no está recibiendo el ingreso laboral, tiene que tener un ahorro. Y efectivamente, de acuerdo con cifras oficiales, la tasa de ahorro en Estados Unidos es alrededor del 10% del ingreso personal disponible. Y bueno, pues sí hemos visto que el consumo se ha mantenido sobre niveles elevados, evidentemente ya rebasó la caída generada por la pandemia, pero ¿por qué podría seguir? Porque pues bueno, falta todavía que se consuma el 10% del ahorro, que a pesar de que no es el 30% que vimos a inicios de la pandemia, pues sigue siendo una cifra importante. Ahora sí, cuando ya empiece a disminuir el ahorro y cuando ya empiece, ahora sí, a acabarse el dinero de las familias, esperaríamos que regresaran a buscar trabajo. Y es ahí donde ahorita todavía vemos cómo indicadores, el ejemplo de las ventas al menudeo de Estados Unidos, pueden tener un comportamiento positivo todavía.
Si vamos a esperar que la gente regrese a trabajar en 1 o 2 meses, que se le acaben sus ahorros probablemente, o mucha gente, pues entonces ya van a tener ingreso para poder impulsar nuevamente el crecimiento de las ventas. Ha habido mucha volatilidad, pero sí esperamos que las ventas crezcan a tasas positivas hacia adelante, sobre todo cuando la gente regrese a trabajar, les digo, cuando se le acaben sus ahorros. Y bueno, el ahorro también se traduce en consumo, ¿no? Ahora, de nuevo, esta gráfica, sobre todo la de la izquierda, ilustra, ya no vamos a crecer a tasas de 2 dígitos, ya hay que borrarnos esas cifras de la mente. De aquí en adelante, los principales indicadores, no solo de Estados Unidos, pero del mundo, irán creciendo a tasas muy modestas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más inyección de estímulos fiscales, porque ya no va a haber más política monetaria expansiva, y eso lo vamos a ver en un momento más, pero en general, bueno, ya salió la economía de la pandemia, evidentemente el tema del COVID sigue, pero ya no está paralizando la actividad como lo hizo en marzo y abril del año pasado, donde vimos una caída histórica en todos y cada uno de los indicadores de actividad económica en el mundo. Entonces, ya no va a volver a pasar. Si eso no va a volver a pasar, lo único que les digo es que esperemos crecer pues poquito lento y ahora sí que a paso de tortuga, si quieren verlo así. ¿Qué es lo que vemos sobre los riesgos? Sobre todo en el tema de la inflación. Pues bueno, como ustedes saben, recientemente ya se está reportando una crisis de gas natural en Europa, se está reportando un aumento exacerbado en el precio de este commodity, y esto evidentemente le va a pegar a los costos de producción de las principales empresas a nivel global. Esto no va a ser solo de una región. Sí estamos viendo por regiones diferente presión inflacionaria por el tema de los alimentos. Aquellas economías donde en sus índices de precios la ponderación que se asigna a los precios de alimentos es más alta, pues evidentemente van a tener una inflación más elevada. México, la tortilla, ¿no? Y bueno, otros productos en otros países, el arroz en China y demás. Entonces, sí vemos ahorita, por ejemplo, que los precios de alimentos están empezando a afectar a los principales índices de precios de las economías emergentes. Les digo de nuevo, intensivas en commodities alimenticios. Además, ahora súmenle el problema que tenemos con el gas. Y también súmenle un precio del petróleo que no baja. Y luego sumen también problemas climatológicos en el hemisferio norte, al menos que es invierno, donde puede afectar muchísimo la producción. Entonces, bueno, la inflación por donde se vea va a ser muy alta, va a ser un problema y va a ser un riesgo. Y es aquí donde nosotros pensamos que, pues probablemente, a diferencia de lo que opinan algunos bancos centrales, la inflación no va a bajar tan rápido como se espera. Y esto, pues, ¿qué tan rápido no va a bajar la inflación? Pues también dependerá mucho de las decisiones de los bancos centrales. En particular vemos cómo, pues ya muchos países, los que están en azul, se han unido ya a un ciclo de política monetaria restrictiva. ¿Esto qué significa? Un ciclo de política donde aumentan las tasas de interés, precisamente para controlar la inflación, retirar liquidez de la economía, fomentar el ahorro y no el gasto, y diferentes cuestiones que hacen que al subir una tasa de interés se restringe el crecimiento de los precios. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Que pues ya pensaríamos que, como vimos en el mapa anterior, pues solamente los emergentes estuvieran subiendo tasas, ¿no? Porque Estados Unidos, clarísimo que no se va a mover este año. El Banco Central Europeo también muy claro que no se va a mover este año. Otras economías también no se van a mover por el tema de la recuperación, porque un aumento en tasas puede frenar, ¿no?, el tren de la recuperación. Pero ¿qué vemos? Que ya también algunas economías avanzadas lo están haciendo. Noruega, la semana pasada, aumentó su tasa de interés de referencia. Dinamarca ya lo había hecho desde hace algunas semanas. El Reino Unido próximamente se unirá a estos países avanzados que aumentan su tasa de política monetaria. Entonces, bueno, mientras la inflación siga persistiendo, para que no se pierda la confianza en los bancos centrales, para que no se pierda también un ancla en las expectativas de inflación, pues sí vamos a ver cómo pues los bancos en general van a empezar a subir tasas. Entonces, los que están en amarillito, tarde o temprano, se van a tener que alinear a los azules y van a tener que aumentar la tasa, porque si no, el problema de la inflación en esos países va a ser muy grave. Y creo que, bueno, también sí hemos visto cómo en el caso de algunos, principalmente Estados Unidos, la inflación se ubica ya en el doble del objetivo del Banco Central prácticamente. Eso, para una economía como Estados Unidos, donde el promedio de inflación es 2% anual, tener una inflación de más de 5 o por ahí es muy, muy grave. Y en Europa ni se diga, porque ahí sí los salarios están vinculados a la inflación. Aquí no es que puedas disfrazarlo o darle un pedacito. Aquí ya lo que sube la inflación sube el salario. Entonces,
Por eso digamos que es importante ver cómo se van a alinear los bancos centrales hacia adelante. El banco central más grande del mundo, bueno, de la economía más grande del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha estado insistiendo en que no van a subir la tasa de interés. Eso lo vamos a ver un poco si es cierto o no, porque, pues bueno, la Fed insiste que en parte por esta recuperación tan lenta del empleo que les menciono, no están aumentando la tasa de interés de referencia ni están restringiendo la inyección de liquidez de una manera importante. ¿Por qué? Porque el empleo sigue sin recuperarse en Estados Unidos. Porque ya sea por ahorro, porque tienen miedo a contagiarse o porque tienen que cuidar a alguien en casa, muchas familias no tienen ingreso laboral porque no están saliendo a buscar empleo. Entonces, bueno, es una parte de que no se recupera y pues es un hecho y pues la Fed dice, mientras no se recupera el empleo, nosotros no vamos a subir tasas. Bueno, el tema de la inflación, la Fed es un mandato dual. Pues el tema de la inflación está desbordado en Estados Unidos, está completamente desbordado, hemos visto un punto de inflexión ya, probablemente habría que confirmar si esta trayectoria de descenso en la inflación se va a concretar o no se va a concretar, pero sí es importante ver aquí que en la medida en que la inflación no baje, la probabilidad de que la Reserva Federal aumente la tasa de interés de referencia en Estados Unidos antes de tiempo, aumenta. De nuevo, si la inflación no baja, es muy probable que la Reserva Federal suba tasas antes de lo que todo el mundo espera. Y eso evidentemente tendría implicaciones importantes en los mercados y sobre todo pues en mercados como Estados Unidos que tienen un impacto, ¿no?, a nivel global. Un movimiento inesperado en la tasa de la Fed pues sí puede causar un desajuste muy relevante, sobre todo en los mercados emergentes que dependemos de cualquier movimiento que tenga el mercado en Estados Unidos. Y es ahí donde, bueno, habrá que prestar mucha atención. Nosotros no esperamos que la Fed suba la tasa de interés de referencia este año, pero probablemente el próximo. ¿Por qué probablemente? Porque ya la mitad de los miembros de la Junta de la Fed en proyecciones de tasas se han dividido y han dicho que la mitad literal, que la tasa debería subir hasta 2023. Y la otra mitad, que la tasa debería subir en 2022. Con uno que se cambie de bando, pueden subir la tasa. Y eso sí sería algo inesperado. Algo así podría estar pasando en México también, y ya lo hablaremos cuando toquemos el tema de las perspectivas para la economía local. De nuevo, si tuvieran alguna pregunta en la parte de Q&A o en el chat, por favor, con toda confianza, háganla para que no se les olvide si quieren hacer alguna pregunta, y Salvador me hará el favor de leerlas ya al final de la presentación. ¿Qué es lo que estamos viendo en México? Pues en México la recuperación había sido impulsada por el sector externo, todos lo sabemos. Aquí no hubieron estímulos fiscales. ¿Y qué esperamos hacia adelante, ya que no hubo nada de esto? Pues que el crecimiento continúe en México, pero ya no tan guiado por el sector externo. Esta es la principal perspectiva que tenemos hacia el cierre de 2021. El crecimiento en México ya no va a ser totalmente guiado por el crecimiento de Estados Unidos, su principal socio comercial principalmente. ¿Por qué? Porque pues, es el 85% de nuestras exportaciones. Por eso también tanto énfasis en Estados Unidos. Ya no va a ser como lo fue en la primera etapa de la recuperación, donde así vimos que Estados Unidos fue el motor literal de la economía mexicana. Aquí ya vamos a ver cómo pues ya la actividad interna ha estado cobrando un poco más de relevancia. Que el porcentaje de vacunación en México es bajo, de acuerdo. Que el proceso de vacunación es lento, también de acuerdo. Pero la gente salió. Independientemente de la pandemia, con una segunda ola que estaba en un pico, y bueno, no se diga una tercera que también estaba en pico, la gente salió, estuviera o no estuviera vacunada. Y eso, bueno, con todos los riesgos a la salud que implicó, pues sí generó actividad en el sector de servicios. ¿Qué está pasando ahora y qué esperamos? Pues ahora el sector de servicios está frenando, porque evidentemente pues no es lo mismo que estuviste encerrado 6 meses y sales a un restaurante y pues te puedes aventar una excelente cuenta, ¿no? Ya probablemente después de 5 salidas empiezas a racionar un poco tu consumo y es normal. O sea, ya el efecto inicial en el margen de haber salido de casa se va diluyendo en el sector de servicios y manufacturas. No obstante, todavía hay sectores muy importantes, por ejemplo, el de hospedaje, el de transportación aérea, que tienen mucho campo para crecer. Y que esperaríamos que estos sectores, que fueron muy golpeados por la pandemia, registren tasas de recuperación todavía importantes, ¿no? A pesar de los ajustes. Sí vemos que estos sectores de hospitalidad, de entretenimiento, de transportación, sí registren ya un poco más de avance, ¿no? Los demás, que por ejemplo, en particular, el tema de consumo de alimentos y demás podría estancarse
que es lo que estamos viendo un poco, servicios corporativos también, pero lo que sí se va a estancar un poco también es las manufacturas, ¿no? Y esto de nuevo, porque pues hay problemas de oferta global que le pegan a la producción y esto no tiene nada que ver con una demanda que puede ser muy fuerte. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio. ¿Qué vemos con el empleo en México? Pues ha estado aumentando, ojo, el número de trabajadores formales. La cifra que se presume de creación de empleos del IMSS no precisamente son nuevos empleos. Probablemente hay algunos, es difícil determinarlo, pero si recuerdan, la ley de outsourcing está formalizando a trabajadores que estaban bajo este esquema. Entonces, al ser ley, hay muchas empresas, contrario a lo que pensábamos, y eso nos da mucho gusto, de hecho, están formalizando a sus trabajadores en lugar de despedirlos. Entonces ya trabajadores que antes no tenían beneficios sociales como seguridad social, prestaciones, algún otro beneficio, ya lo están teniendo gracias a este nuevo esquema. Y bueno, si vemos como por ejemplo el número de trabajadores asegurados en el IMSS, que es la mejor medida de empleo formal, ha estado aumentando. Ojo, de nuevo, no estamos diciendo que estar despegando el empleo en México, no, simplemente que, bueno, al formalizar a los empleados, aumentan los números de empleo formal, evidentemente. Ahora, el empleo en general, pues sí va lento. Va lento, ¿por qué? Porque de nuevo, no hay estímulos, no hay apoyo para las empresas, a los trabajadores, y hacia adelante sí podríamos esperar un poco que el tema del empleo empiece a pegarle un poco más al consumo. Por ahora, creemos que con las tasas que tiene México, pues el crecimiento va a ser de un rebote este año, ahorita lo vamos a ver, y vamos a crecer muy bajo después, precisamente porque el empleo va a crecer a tasas lentas, el consumo pues va a tener también crecimientos moderados, y sobre todo el tema de la inversión está fatal en el país. Aquí sí falta muchísimo por hacer. Ya es necesario que el sector privado invierta, pero ¿cómo va a invertir si no tiene suficientes bases que le permitan confiar en las autoridades o en el respeto a los contratos o en los derechos de propiedad? Es muy importante ya que se marque un cambio radical que permita a las empresas confiar más en la inversión en México. México sigue siendo un excelente destino de inversión. Estamos pagando una tasa real mucho más alta que la de otros países, con todo y que es negativa, ¿no? O sea, imagínense lo negativa que están las demás. O sea, México sigue teniendo un diferencial muy importante de tasa de interés contra Estados Unidos que debería incentivar la entrada de capitales a México. En parte por eso también estamos teniendo un tipo de cambio que no se ha volado. O sea, son muchos factores, grado de inversión, tenemos grado de inversión. Son muchos factores que ayudan a que México sea un destino muy atractivo para la inversión, pero en la inversión de capital, o sea, no es lo mismo que inviertes en un portafolio y de un botonazo lo puedas sacar en el transcurso de un día a que tengas que poner una planta de automóviles en Puebla o una planta aeronáutica en Querétaro. O sea, sí es diferente. Y esta es la inversión que hace falta para que la economía de México crezca de forma relevante y haya el crecimiento productivo que se necesita para impulsar al PIB. Si no hay inversión física, la inversión de cartera es una fuente muy insegura por el tema de la volatilidad y, de nuevo, porque de la noche a la mañana o máximo 48 horas puedes desplazar tus recursos de un país a otro. Entonces, sí necesitamos que hagan más plantas automotrices, necesitamos que vengan más empresas aeronáuticas, necesitamos hacer que la inversión en capital en México crezca. Y bueno, sí ha habido una recuperación. O sea, también no ha sido tan negativo el panorama, no se pensó como a principios de esta actual administración que no iba a haber inversión, que iba a ser cero. Pues no, o sea, digo, si ha habido, si ustedes pueden ver el después del golpe de la pandemia que se ve en esa gráfica, hemos tenido una recuperación que sí ha sido muy baja, pero bueno, ahí va. ¿Que vamos a recuperar la inversión a niveles prepandemia hasta 2025? Probablemente, pero bueno, se va a recuperar. Creo que sí se podría acelerar este proceso de recuperación si se llevan a cabo acciones que aumenten la confianza de los inversionistas como las que les estaba comentando. ¿Qué vemos ahora con el crecimiento de México? Pues bueno, después de caer 8.3% en 2020, esperamos que la economía crezca nada más 6.3%. ¿Y por qué digo nada más? Porque va a ser un efecto rebote. Aproximadamente este rebote, 4 puntos porcentuales, podrían ser por el sector externo, el TMEC, las exportaciones, Estados Unidos, con todo y los problemas que hay ahorita en la cadena global. Vamos a tener una producción manufacturera importante. Y bueno, la parte de servicios, como les decía, pues el impulso que se le está dando, estemos o no vacunados, a ese sector. Y también, pues, el tema del consumo en México, que también, de nuevo, pues, está ahorita mostrando mejorías por mayor creación de empleos formales y probablemente también en el sector informal. Entonces, es un rebote importante, sí, no logra contrarrestar la caída de 2020, no,
¿Cuándo vamos a recuperarnos de eso? Probablemente hasta 2023, si no es que principios de 2024, de acuerdo con nuestros cálculos. Si viene una recuperación lenta en México, eso es lo que estamos viendo, y si ahora le sumamos el tema de la inflación, pues bueno, no va a ser una recuperación tan cómoda. Sobre todo estamos viendo cómo la inflación en México no cede. Aquí sí no cede, en parte por precios de commodities altos, como lo veíamos en el mapa con los colores naranja, pero también por un aumento en la demanda, pues estamos viendo factores que han impulsado una aceleración en los precios de servicios, les digo, reapertura de restaurantes, cines, teatros, viajes, hoteles, eso pues sí, evidentemente presiona la inflación, y también una distorsión en la parte de mercancías que no solo es un aumento en la demanda por esos productos, pero también es estos problemas en la cadena de suministros que han cerrado puertos enteros en China, y bueno, enteros digo porque son 200 millones de personas que viven en ese puerto, por ejemplo, pero han cerrado eso, ha habido afectación en la cadena de suministros y demás. Entonces, sí tenemos ahí un problema relevante y pues sí esperaríamos nosotros que la inflación pues sea un riesgo importante para México. ¿Por qué? Porque de todas maneras va a ser alta por un rato. No va a ser alta para siempre, ojo, también digo, vamos a cerrar en 6.1, 6.2% este año, pero, y ojo, por aquí tenemos un estimado, nosotros de 6.2, 6.1 tenemos un estimado más alto que el último de Banco de México, que se ve en esta tabla, que probablemente mañana, que es la decisión de política monetaria, se va se va a dar a conocer. Entonces, sí vemos aquí cómo el tema de la inflación preocupa. ¿Por qué? Porque, bueno, una va a ser muy alta, el objetivo es 3%, vamos a cerrar en 6.1 o 6.2, más del doble, y también, pues, Banco de México, como se puede ver en esa flechita verde, está patee y patee y patee la convergencia a una inflación de 3%. No descartamos que después de decir que íbamos a llegar a 3% en el segundo trimestre de 2022 y luego que no, que en el tercer trimestre de 2022 probablemente diga, ¿qué creen? Pues no, vamos a llegar a 3% hasta el cuarto trimestre de 2022. Entonces, ¿cuál es el problema de estar pateando la expectativa de inflación? El problema es que pues deteriora las expectativas de inflación de mediano plazo en el mercado, por supuesto, y también la credibilidad y la confianza de los consumidores y de los inversionistas y del público en general. Ya es necesario que la Junta de Gobierno de Banco de México se ponga de acuerdo en el nivel de la tasa y no esté dividido el consenso, porque eso solamente manda malas señales. Tenemos una inflación subyacente, que es la que presento aquí, considerablemente alta, les digo, presionadas por un aumento en la demanda, pero también por una restricción importante por el lado de la oferta. Y estos son choques exógenos externos. Pero bueno, también va a bajar. Si esperamos que baje, después de cerrar el año alrededor del 5%, es probable que la inflación subyacente intente regresar nuevamente hacia niveles de 4% hacia el cierre de 2022. Pero bueno, de nuevo es un factor ahorita donde pues los riesgos generalmente ya vemos que están sesgados al alza. Y también pues Banxico no tiene un panorama muy positivo para la inflación. Y de igual manera esperamos que digan, no, hijo, ya no vamos a llegar a 3% en la inflación subyacente en 2022, sino hasta 2023. Y pues bueno, ese es un riesgo que afecta obviamente la posición de México y pues también evidentemente en el tema fiscal y monetario, que sería el último de nuestra sección antes de pasar a preguntas y respuestas ya al final de esta presentación. ¿Qué vemos en la posición fiscal de México? Pues un gobierno austero, un gobierno que ha estado recortando y que esperamos que siga así. En la medida en que el gobierno pueda ahorrar, lo va a hacer. Llega un momento en que no puede ser tan austero porque, pues, evidentemente le pega al tema de la operación. La austeridad es buena, pero si eres demasiado austero, ya no puedes ni abrir la puerta. Entonces, porque no hay puerta o no hay quien la abra. Entonces, sí es un factor importante ahorita que pues ya la austeridad del gobierno también tenga un tope, aunque sí, en el momento en que pueda ahorrar, el gobierno no lo va a hacer. Y eso no crean, podrá sonar algo extremo, pero ha ayudado a la calificación de México ante las agencias internacionales. Ha ayudado a que conservemos el grado de inversión. Las finanzas públicas sanas de este país han ayudado a bono basura, literal. ¿Por qué? Porque hemos visto economías donde se endeudó mucho durante la pandemia y eso pues sí les afectó. Hoy le están bajando la calificación.
hoy les están evidentemente poniendo revisiones negativas. Entonces, y son países que en la pandemia soltaron muchísimo dinero para apoyar a la economía. Entonces, bueno, México decidió irse por el costo económico, probablemente político también, de no dar apoyos, pero bueno, el tema de las finanzas públicas está impecable. Ahorita vemos cómo el déficit se ubica en la mitad de lo que se tenía programado. Y este déficit que se ubica a la mitad de lo que se tenía estimado, pues evidentemente es algo que, como les digo, pues no se ve mal. Teníamos para gastar 500,000 millones de pesos de enero a julio de 2021 y pues resulta que hemos gastado 242,000. Está bien, digo, evidentemente tiene implicaciones sobre el crecimiento. ¿Qué esperamos para el próximo año? Pues que, bueno, los estimados de la Secretaría de Hacienda no se cumplan. Y en esta lámina vienen los estimados de Hacienda. Y aquí se puede ver, por ejemplo, cómo esperan un déficit de 3% del PIB. ¿Y por qué no esperamos que se cumplan estas variaciones en ingresos y gastos? Porque nos preocupa la parte de ingresos. Del gasto no nos cabe la menor duda. El gobierno va a seguir restringiendo lo más que pueda y va a tener una disciplina, yo creo que no vista en sexenios enteros, en el gasto. O sea, eso sí lo ha hecho. Gastó de manera extraordinaria en 2020-2021 por la pandemia y eso creo que ningún país lo pudo evitar. Pero sí vemos cómo ahorita el tema de la fiscalización de los egresos va a ser algo que va a continuar. No nos preocupa el gasto. ¿Por qué nos preocupa el ingreso? Porque, bueno, el gobierno ahorita está lanzando estrategias con las cuales espera aumentar la recaudación a través de un incremento en la base de contribuyentes. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, a muchos contribuyentes en México queremos pagar impuestos, pero no sabemos cómo hacerlo. Literal, declaraciones de la jefa del SAT. Gran parte de la población en México, gran parte de los contribuyentes quisieran pagar impuestos, pero no saben cómo hacerlos. Entonces vamos a ayudarles para que puedan cumplir esta necesidad. Y sí, se lanzó ya con el paquete económico de este año un régimen de confianza que planea incorporar hasta 24 millones de personas más en la base de contribuyentes con tasas que van desde 1% de ISR en adelante. Y el único problema que le vemos aquí es pues la informalidad. ¿Cómo alguien que está en el sector informal va a quererse meter al SAT aunque le cobres el 1% de ISR? Desafortunadamente no vemos elementos suficientes que nos lleven a anticipar que eso va a pasar. Sí vemos que es complicado y pues eso creemos que no va a generar los ingresos tan fuertes en la parte no tributaria que espera el Servicio de Administración de Hacienda. Ahora, ¿qué otras cosas trae? Pues van a exentar IVA en algunos productos para la mujer y en alimentos para animales. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que se esperaría que ese gasto se reasignara hacia otras canastas y pues pudieras tener un consumo y una recaudación más alta en otros lados. De nuevo, creemos que el presupuesto es bastante positivo y como les digo, pues no es probable que el déficit llegue a 3%, probablemente sea un poco más porque los ingresos se van a caer por debajo de lo esperado. Les repito, el gasto no tenemos la menor duda que lo van a cumplir al pie de la letra. ¿Y quiénes fueron los que ganaron este año? La Secretaría del Bienestar, evidentemente con el tema de las pensiones. Ahora ya se incorporan adultos mayores de 65 años al programa de pensión universal para adultos mayores y ya no de 68 en adelante. No, la Secretaría del Bienestar recibió un incremento importantísimo en su gasto. Le cortaron el 11% al presupuesto del INE, que no vemos como un ataque político, simplemente pues en 2022 ya no va a haber elecciones intermedias. Entonces, bueno, si en 2021 la subieron y pues este año no, pues se espera que se le baje el presupuesto al INE. No vimos nada que nos llamara la atención de manera radical. Sigue siendo lo mismo, el gobierno enfocado en las pensiones, en los programas sociales del gobierno, en su política energética que no está alineada a los criterios internacionales de sustentabilidad o de clean energy, nada. O sea, esas son las prioridades del gobierno actual. El Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, eso no cambió. Eso va a seguir y va a seguir hasta finales de sexenio. Y así esperamos que sea. No vemos un cambio en las prioridades del gobierno en cuanto al gasto. No vemos ahorita elementos que nos lleven a pensar que se va a invertir en proyectos que generen productividad realmente. Y bueno, pues aquí sí, pues los grandes ganadores de siempre, bienestar, educación, y bueno, por supuesto, ahora ya también el tema de salud, lo cual consideramos que sí es algo destacable y bueno que se invierta en salud en México. Entonces, más o menos así está el tema del presupuesto. En la deuda, Hacienda espera que se mantenga alrededor del 51% del PIB durante los próximos años. Es una cifra que vemos como viable.
Y ¿por qué la vemos como viable? Porque pues el gobierno también, si no quiere gastar, también se va a endeudar solamente si lo requiere, de verdad. Así ha demostrado muchísima actitud férrea en ese tema y no esperamos que se dispare la deuda de México. No hay forma que lo veamos ahorita, a menos que quiebre Pemex, pero bueno, ese es otro tema. Los requerimientos financieros del sector público, que son la deuda año con año, pues sí esperamos que esta se mantenga más o menos alrededor de 4% del PIB. Hacienda la espera bajar a 3.5% en 2022. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ese gasto extraordinario por la pandemia que sufrió en 2020 y 2021 que le impidió bajar los requerimientos financieros del sector público. O sea, imposible, ¿no? Con el tema del COVID que pues la deuda bajara. Entonces ya sí esperaría Hacienda que recordando esos gastos, el requerimiento de deuda anual baje de 4.2 a 3.5%. Se nos hace muy optimista la proyección hacia adelante de 3%. Por supuesto que no la vemos como algo viable, sobre todo si no va a haber tanto ingreso, pero en general sí estamos viendo cómo el tema de la deuda, pues sí, está relativamente también controlado en México y de nuevo eso es algo que también ven las agencias calificadoras. Ya pasando al mercado de tasas para terminar, lo que estamos viendo es cómo, bueno, ahorita recientemente por un incremento en la percepción de riesgo sí hay un repunte importante en las tasas de interés de los países emergentes. En México la tasa de 10 años se dio una subida enorme. Digo, la verdad, para los movimientos que estábamos viendo en la tasa de 10 años que estaba relativamente estancada, cuando la Estados Unidos estaba bajando, pues aquí sí es un aumento relevante. ¿Por qué se da este incremento? Evidentemente por un aumento, una mayor percepción de riesgo país, pero también por la expectativa de que Banco de México continúe con un ciclo de alza de tasas. Mañana conoceremos la reunión, bueno, la reunión se lleva a cabo hoy. Mañana conoceremos la decisión de política monetaria de Banco de México y esperamos aquí en Index que aumente de 4.50 a 4.75%. Dos votos son muy seguros, el del gobernador Díaz de León y el de la subgobernadora Irene Espinosa. Dos votos probablemente se vayan en contra de aumentar la tasa, el de la subgobernadora Borja y el del subgobernador Esquivel. El subgobernador Heath no sabemos realmente para dónde vaya a jalar. Esperaríamos que se moviera para el lado del aumento a tasas porque hemos visto cómo él sí le preocupa el tema de la inflación. Y no es que a los otros subgobernadores no les preocupe. A los otros subgobernadores evidentemente les preocupa porque ese es su mandato constitucional, preocuparse por la inflación, procurar el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Pero ¿por qué creemos que podría haber disenso? Porque ellos creen que la inflación es de carácter temporal. Ya no. Ya de verdad es importante que la Junta vote de forma unánime para aumentar la tasa de interés de referencia o en serio vamos a tener un problema serio de contaminación de expectativas de inflación de mediano plazo e incluso credibilidad del Banco Central, porque no puede ser posible que con los niveles de inflación en los que están, el Banco Central de la 14ª, 15ª economía más grande del mundo vea dos realidades de la inflación distintas. Ya de verdad es importante y esperaríamos ver eso mañana, que los 5 miembros de la Junta de Gobierno voten a favor de un alza, porque eso también le va a dar contundencia al señal que quiere mandar el Banco Central. Si vuelven a dividirse, probablemente sí va a haber un deterioro de las expectativas de inflación. Y ya para terminar, pues cómo vemos el tipo de cambio. Digo, oye, esta gráfica esa está actualizada el día de ayer, pero hoy ya se nos voló el nivel de 2020 en el intradía. ¿Y qué esperamos? Pues que sí haya mucha volatilidad en el mercado cambiario, pero de nuevo, vean cómo se ha anclado desde abril el tipo de cambio entre 19.80 y 20.20. ¿Por qué? Porque México no tiene un problema de flujos. México le entran 4.500 millones de dólares de remesas al mes. Y no, o sea, lo menos que podría recibir son 4.000 en los próximos meses al mes. O sea, estamos hablando de casi 100.000 millones de pesos gratis que entran a la economía. Digo, eso evidentemente te ayuda en el consumo, aunque sea mucho en el sector informal. Pero bueno, los flujos que entran por exportaciones, reservas internacionales autónomas del Banco Central con una línea de crédito flexible del FMI, ¿no? Y como les decía, pues estas remesas que mandan los inmigrantes a México, pues ha hecho que entre tanta divisa que pues el tipo de cambio se mantenga anclado. No lo vemos muy abajo. ¿Por qué? Porque hay problemas todavía de crecimiento en México que hay que solucionar, pero tampoco vemos que vaya a estar muy arriba, porque pues México sigue siendo un gran destino de inversión, sigue siendo un gran atractivo para los inversionistas por el diferencial que muestra en tasa de interés y ojalá de verdad se puedan llevar a cabo las acciones para que mejore la confianza y en lugar de invertir en tanta cartera, que ha estado pues aceptable considerando el movimiento de otros países,
pero en lugar de invertir en tanta cartera, ya se invierta más en planta y equipo que le hace mucha falta al crecimiento de México. Pues por mi parte sería todo. Yo les quiero dar las gracias, no sin antes nada más hacer un pequeño comercial sobre nuestro podcast, Invex Podcast. Tenemos temas de economía, de análisis fundamental, de banca privada, de factoraje, asesoría patrimonial. Tenemos una gama de temas muy diversos. Estamos en Spotify, Apple, Google. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Claro que sí, Ricardo. Mira, tenemos 4 preguntas, 2 de ellas de Yolanda Morales, del Economista, que está conectada con nosotros. Y lo que pregunta es si en el área de análisis se observa un riesgo real de que Estados Unidos no alcance un acuerdo sobre el techo de endeudamiento y si esto tendrá algún impacto en México. Muchas gracias, Salvador. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, claro que sí. Pues bueno, el tema del techo de deuda creo que ha sido recurrente en algunos años ya, o sea, no es un tema nuevo, no es un tema que en los mercados ahorita sea novedoso. Estados Unidos, lo vimos también durante la administración de Trump, ha tenido por temas políticos diferencias en la aprobación, por ejemplo, del presupuesto anual o incluso el techo de deuda, ¿no? Entonces, generalmente siempre se llega a un acuerdo de último minuto y eso es muy, muy, muy notorio. Con Trump, por ejemplo, cuando cerró la economía por falta de recursos, el shutdown que le llamaron, pues duró, sí, ahí sí se cerró y todo, pero también no duró demasiado tiempo, ¿no? O sea, hablando en términos relativos. Entonces, no creemos que una falta de acuerdo sea terminal porque estamos casi seguros que, como hemos visto en otros años, Estados Unidos, sobre todo las cámaras, van a llegar a un acuerdo al final. La siguiente pregunta es si la decisión de la Fed de iniciar el tapering en noviembre o diciembre genera presión a Banco de México para elevar la tasa de una forma más contundente y si así fuera, ¿el por qué? Pues no, ya hemos visto una disociación un poco del comportamiento de las tasas entre Estados Unidos y México. Creo que ahorita, por ejemplo, en la parte larga de la curva que mencionaba, fue más claro que nunca. En la tasa del bono de Estados Unidos, que ahorita ya no subió otra vez, pero bueno, había bajado de forma importante en semanas pasadas. Y la del 10 años en México se mantuvo prácticamente estancada sobre un nivel alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí estamos viendo? Que bueno, definitivamente pues sí hay una comunicación entre ambas economías, pero ya no es un seguimiento, una correlación de 100%. Sí vimos incluso como un Banco de México se adelantó al ciclo de política monetaria restrictiva cuando la Fed probablemente no suba tasas hasta 2023 de acuerdo con algunos y 2022 de acuerdo con otros, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es el hecho de que el tapering ya empiece pronto. Eso no debería meterle presión a Banco de México, ni tampoco que nos venga un aumento, por ejemplo, de 50 puntos base. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la inflación va a cerrar arriba de 6% este año, pero va a bajar. Los problemas de oferta no son permanentes, los problemas climatológicos no son permanentes, los problemas en la cadena de suministros tampoco lo serán. Ok, se van a extender más de lo previsto, probablemente, pero van a bajar. Entonces, no puedes tú basar tus decisiones de política monetaria con algo que en 6 meses desaparece. Probablemente, o un año si quieres, pero sí creemos ya que va a haber un poco más de independencia del Banco de México en el actuar, y aunque el tapering sea agresivo, no vemos que aumenten la tasa de interés más de 25 puntos base en cada reunión. Ya. Juan Carlos Rendón pregunta si el incremento de los precios del petróleo Brent podría afectar al mercado nacional. Hola Juan Carlos, gracias por tu pregunta. Pues el problema no es tanto que que el petróleo Brent afecta al mercado nacional. Como ustedes saben, la mezcla mexicana de exportación de petróleo está más correlacionada con el WTI, ¿no? Que es el West Texas Intermediate, la mezcla de América, la de Brent es de Europa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, que esto es generalizado, o sea, más que el aumento, que un aumento del precio del Brent afecta a México, el aumento en los precios de energía, de gas natural, de electricidad, incluso de otros hidrocarburos líquidos y demás, sí le pegue ahí sí al mercado nacional. ¿Por qué? Porque con precios más altos, pues no solo le pegas al poder adquisitivo de las familias, sino también le pegas a los costos de las empresas. Y de nuevo, te sigue alimentando la inflación. Entonces, más que el Brent, todas las mercancías y productos derivados del petróleo que aumenten, sí le pueden pegar a la economía nacional por el tema de la inflación. Luego nos pregunta Luis Barrón
que cuál es, dadas las condiciones actuales, el esperado de la tasa de referencia. Ahorita acabas de mencionar una para lo que es el día de mañana, pero tal vez, ¿qué deberíamos esperar hacia las demás reuniones de la Junta y a final del año? Pues sí, mañana sí, definitivamente un aumento de 25 puntos base, de nuevo moderado por la expectativa de que la inflación ceda en los próximos meses, y otros, al menos un aumento más en la reunión en una reunión más antes de acabar el año, y probablemente ya, y eso está ahorita en revisión, estamos viendo si ya debería cerrar la tasa en 5.25% en lugar del 5% que tenemos estimado. Es probable, y esto ya es un anuncio, digamos, una primicia, probablemente vayamos a aumentar nuestro estimado para la tasa de interés de referencia al cierre de 2021 de 5 a 5.25%, y eso dependerá mucho también del comunicado de mañana. Sobre todo, de nuevo, sí esperaríamos ver una decisión unánime por parte de los miembros de la Junta de Gobierno y ya no más división en un entorno donde la inflación no para. Para el próximo año, después de cerrar en 5.25%, esperaríamos incrementos de 50 puntos más en el primer semestre para que por lo menos llegue a 5.5% en junio. Luego viene una pregunta anónima donde comentan si va a haber impactos por el cambio del gobernador del Banco de México. No creemos que la entrada de Arturo Herrera en lugar de Alejandro Díaz de León vaya a generar un efecto relevante en el manejo del Banco Central. ¿Por qué? Porque el maestro Herrera ha demostrado, y eso lo demostró muy bien durante su gestión como secretario de Hacienda, cómo él se basa muchísimo en la técnica para tomar decisiones. Ha sido siempre una persona muy técnica. Vemos también cómo él ha reaccionado de manera adecuada ante fenómenos económicos reales. No se ha dejado guiar por emociones, no se ha dejado guiar por convicciones personales. Herrera siempre ha sido una persona técnica, muy capaz también, y que bueno, ahorita va a entrar a un banco central que no desconoce. De hecho, lo conoce muy bien. ¿Por qué? Porque como secretario de Hacienda participó en la comisión de cambios, incluso como oyente, no con voz, pero sí, perdón, no con voto, pero sí con voz en las reuniones de política monetaria de Banco de México, y en general sí vemos cómo él ha sido pues una persona bastante acertada en su actuar, y por lo tanto no esperaríamos que hubiera ningún cambio, porque seguramente también hará uso de las capacidades técnicas de las que ha hecho uso siempre. Gracias, Ricardo. Rodrigo Ramírez pregunta que si será suficiente el gasto para la reactivación en 2022. Pues bueno, el crecimiento del gasto, si fuera orientado, y esto es a título personal, si este crecimiento, que es de aproximadamente 8.5% en el gasto, se orientara más a proyectos que realmente detonen crecimiento, pues podría decir que pues sí podría haber margen para gastar más, por ejemplo, pero no. O sea, sí creemos que ahorita, por ejemplo, mucho del gasto que se da en los programas sociales va dirigido únicamente al consumo, y eso no está mal. Evidentemente satisface las necesidades básicas de las familias, sobre todo aquellas familias que pues no contaban con los recursos antes, por ejemplo, pero ¿cuál es el problema en términos macroeconómicos? Que el consumo no genera este efecto multiplicador sobre el crecimiento, no genera esta expansión, por ejemplo, que podría generar el invertir en una presa o en una carretera, o en invertir en un desarrollo inmobiliario que pues no nada más da más empleo, sino también genera aumentos importantes en la producción de los insumos necesarios para esas obras, y en general también se ve un aumento en la confianza del inversionista porque está viendo que invierten más aquí y eso atrae más inversión. O sea, en general, si bien no estamos negando el beneficio que dan los programas sociales del gobierno actual, sí creemos que en el tema del crecimiento eso lo acota bastante, y eso pues evidentemente no permitirá que podamos tener un gasto tan elevado. Y de nuevo, el gobierno se va a apretar el cinturón como lo ha hecho desde que entró, y no tenemos la menor duda. Una pregunta más de Yolanda. Pregunta que si estos incrementos en las tasas puedan ser una protección para evitar la salida de capitales. No, definitivamente, si te refieres, Yolanda, al incremento en la tasa de interés de referencia de Banco de México, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara en el artículo 28 constitucional, me parece que le da entrada y le da vida a la ley del Banco de México. Es en ese artículo donde claramente se estipula que el Banco Central tiene como mandato único
controlar el poder adquisitivo de la moneda. No es controlar el tipo de cambio, no es generar incentivos para las inversiones, no es quedar bien con quien sea. No, es controlar la inflación y ya, tampoco es generar más crecimiento y eso es muy importante. Banco de México no tiene ese mandato para aumentar, o bueno, el mandato de encauzar crecimiento. Es solamente el combate a la inflación y creemos que los aumentos en tasas que vengan por parte de México serán exclusivamente dirigidos a eso, a combatir la inflación y procurar el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Y una última que tenemos es si consideras que existe algún suceso político que pudiera afectar las perspectivas económicas que has estado comentando. Pues suceso político como tal no lo tenemos previsto. Vimos unas elecciones intermedias donde la oposición ganó mayor participación en el Congreso y eso evidentemente pues empieza a recomponer un poco el tema de la negociación, pero hasta ahí. O sea, vemos importante que la participación democrática siga y no vemos por ahora ningún evento político que pudiera perjudicar las perspectivas para México. También nos preguntan, yo creo que ahí para Lauri, si vamos a compartir las láminas que nos has estado presentando, si es posible que las comparta Lauri con ellos. Mira, lo más probable es que igual y ustedes podrán compartirlas. Nosotros, como no las tenemos en sí, no las podemos compartir, pero sí. Ah, sí, claro que sí, perdón. A través de una liga YouTube lo podremos compartir. Claro que sí, una disculpa. Sin problema. Perfecto, creo que ya no hay más preguntas. Por ahí también te van a preguntar sobre la grabación, Lauri. Que eso ya lo ves tú directamente con la cámara, ¿no? Sí, bueno, una vez que me den su bobo, pues lo podemos compartir sin problema. Perfecto. Pues creo en que un hasta ahí, canal YouTube que tenemos. Pues creo que no hay más preguntas, ¿no? Y pues de nuestra parte, agradecerle a Ricardo que te hayas permitido tu tiempo, Ricardo, de platicarnos sobre estos temas. Ricardo está constantemente en muchas de las en televisión, está en radio, ¿no? Está en el podcast, entonces por ahí lo pueden seguir, y también a muchos de nuestros analistas a nivel bancario, así como temas de nuestros productos, nuestra banca de empresas, nuestra banca privada, nuestra banca fiduciaria y todo lo que hacemos a través de infraestructura. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Salvador, muchas gracias a ti. Saludos a todos mis compañeros de Invex Querétaro, también a todos los de Invex en otros estados que nos ven. Lauri, muchas gracias y gracias a la Cámara Francesa por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros esta mañana y pues lindo día a todos. Gracias, Lauri, y esperamos Cuídense. nos esperamos para vernos nuevamente con otro tema. Muchísimas gracias a todos. Bye.